Muy buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a su centro de estudio bíblico Rema, estudiando las raíces hebreas de nuestra emuná. Quien les habla, su amiga, su hermana, su servidora, su roa, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Nuestros puntos de contacto por la internet www.remamundial.com. Allí está la radio online. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram nos puede conseguir como Rema Mundial. Allí en Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir y le van a llegar los audios, los pósters y los resúmenes escritos a su dispositivo móvil. Y si usted no tiene tiempo de escuchar la enseñanza en vivo y directo, puede hacerla en horario diferido cuando usted así lo desee o tenga a bien planificarlo. Nuestro canal de YouTube, Rema Mundial Oficial. Allí se puede suscribir y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba una enseñanza, pues usted esté al tanto de la misma. Nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional por la plataforma WhatsApp, es más 58414-583-5958, más 58414-583-5958. Bueno, amados hermanos, dicho esto, estamos estudiando en este espacio las tradiciones hebreas y vamos a iniciar este ítem acerca de las costumbres a la hora de las comidas. Ya estuvimos estudiando bastante acerca del tema de la costumbre del menú alimenticio en el pueblo hebreo. Sin embargo, vamos a ver las costumbres, el tema de cómo comían en la época de Yahshua, las normas de cortesía. Amén. Algo así como el manual de Carreño para nosotros los occidentales. Se me cayó la cédula. A mí me enseñaron en el colegio ese manual. Amén. Bueno, pero las costumbres a la hora de las comidas. El tema de la hospitalidad y las normas de cortesía del pueblo hebreo en tiempos bíblicos. Porque solamente conociendo esto podemos entender muchas de las enseñanzas o de lo que nos quiere decir el autor del texto bíblico para darnos el mensaje de nuestro amado Abba Kadosh. Para ello, vamos a iniciar como siempre orando. Baruch atah Yod Hei Vahei Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato Baruch atah Yod Hei Vahei noten ha-Torah. Bendito eres Yod Hei Vahei, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yod Hei Vahei, donador de la Torat Emet. Yevarejeja Yod Hei Vahei veishmereja, Yaer Yod Hei Vahei panaf eleja, Bijuneka, Yisha Yod Hei Vahei panaf eleja, Beyashem leja Shalom. Que Yod Hei Vahei te bendiga y te guarde. Que Yod Hei Vahei haga resplandecer su rostro hacia ti y te dé de su misericordia. Que Yod Hei Vahei eleve su rostro hacia ti y te dé de su Shalem. Amén, ve amén. Vamos a ver la conexión de los hábitos hebreos con la comida. Forman un decidido contraste con los hábitos de los occidentales, tanto que se debe tener mucho cuidado en el estudio de estos hábitos del pueblo hebreo, si es que han ser de interpretadas correctamente muchas referencias bíblicas con respecto a la comida. Vamos a hablar acerca del lavado de manos antes de comer. Ya estuvimos estudiando
que los hebreos en tiempos bíblicos y en líneas generales, los orientales en tiempos bíblicos no usaban cucharilla, cuchillo y tenedor para comer. ¿Qué usaban? Pan. Así como los chinos, los japoneses, los del lejano oriente, ¿quiénes son? China, Japón, Taiwán, ¿qué usan? Palitos chinos para comer. Los orientales, los de Medio Oriente, utilizaban pan como indumentaria para su comida. Y los europeos utilizaban cucharilla, cuchillo y tenedor para comer. Amén. Entonces la costumbre, fíjese, la costumbre en Europa y en Europa que vendría siendo Occidente. Cuchillo, cucharilla, tenedor. Oriente, cercano y medio, pan, que le servía como cubiertos. Y en el lejano oriente, por allá los chinos, los coreanos y los japoneses, palitos. Amén. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta a la hora de leer el texto bíblico. Ahora, si ellos usaban el pan, árabe, flexible como cubiertos para comer, evidentemente tenían una ceremonia para el lavado de las manos antes de comer. Amén. Entonces los hebreos, específicamente los orientales, tienen mucho cuidado de lavar sus manos antes de la comida y piensan que la manera de lavar sus manos, la de nosotros aquí los occidentales, en el agua sucia por sus mismas manos, no es muy limpia y vergonzoso. Vamos a hablar acerca de esta costumbre. Vamos a remontarnos, ¿verdad?, a hace 2000 años atrás, donde usted no tenía un grifo, no tenía un lavamanos en el baño. ¿Qué había para lavarse las manos? Algo que se llamaba aguamanil. Aguamanil. ¿Qué es un aguamanil? Los europeos, que vendrían siendo los occidentales, ¿verdad?, tenían como una poncherita de peltre o de cobre, ¿verdad?, y una jarra con agua. Entonces, si una persona venía de la calle con las manos sucias, ¿qué hacía? No podía la misma persona agarrar la jarra que contenía agua y lavarse él mismo sus manos, sino que ese trabajo lo tenía que hacer un siervo. Es decir, yo ponía mis manos allí arriba de la poncherita y el siervo me iba colocando el agua. Amén. Y esa agua iba cayendo en esa poncherita. Y esa poncherita tenía unos huequitos. Y el agua sucia caía en otra poncherita abajo. Ese era el aguamanil de los orientales. Ahora, ¿cómo era el aguamanil de los occidentales o de los europeos? Que la gente agarraba la jarra de agua que contenía agua y colocaba el agua en la poncherita y ahí mismo se remojaban las manos hasta que estuvieran completamente limpias. Entonces la costumbre que tenían los occidentales europeos de colocar el agua directo en la poncherita y lavarse las manos allí no era como algo considerado de mucha higiene para el pueblo oriental. Amén. Quienes tenían un criado o un siervo que tomaba la jarra, para la persona que se iba a lavar las manos no tener contacto directo con la jarra, con las manos sucias, y lavarse con el agua corriente. Hoy en día, cuando nosotros venimos de la calle con las manos sucias, ¿qué hacemos? Entramos al baño, abrimos el grifo y nos lavamos las manos con agua y jabón. En aquella época no había grifo,
no había agua por la tubería ni nada por el estilo. El lavamanos era manual, ahorita es algo así como automático. Amén. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo el pueblo occidental, que era el europeo, al tener cucharilla, cuchillo y tenedor para comer su comida, no tenían tanta como parafernalia a la hora de lavarse las manos así remojaditas en la poncherita, porque sus manos no iban a estar, si se quiere decir, en contacto directo con lo que se iban a introducir en la boca, sino que tienen estas herramientas. Pero, en cambio, el mundo oriental, específicamente Cercano Oriente y Medio Oriente, sí. Y el mundo o el pueblo de Oriente Lejano, que usaban palitos y lo siguen usando hasta el día de hoy. Los japoneses, los chinos, los coreanos usan palitos para comer. Amén. Muy bien. Entonces, esos eran los aguamanil. El aguamanil de los occidentales europeos y el aguamanil de los orientales. Entonces, esta manera de comer sin cuchillos, tenedores y cucharas se hace muy necesario lavarse bien las manos. Que esta manera de lavarse estuvo en boga en los tiempos de los profetas. Se demuestra de la manera como Eliseo, el profeta Eliseo, era caracterizado por los siervos del rey. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, Segunda de Reyes 3, verso 11. Amén. Dice lo siguiente: mas Josafat dijo, ¿no hay aquí algún profeta de Yod-Heh-Vah-Heh para que consultemos a Yod-Heh-Vah-Heh por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Eliyá. Amén. Muy bien. Entonces, allí que le daba, ahí está el siervo, que le daba agua. Amén. Al profeta Eliyá. Eliseo había sido servido como criado a Elías. Sabemos que Eliseo era el que iba a suceder a el profeta Eliyá cuando fuese levantado. Entonces, ¿cuál era una de las actividades que tenía que hacer este siervo? Era precisamente tomar la jarra, Eliseo, para que Elías se lavara las manos. Amén. Y esto era una obligación muy importante en sus actividades. Ahora, vamos a los tiempos de Yahshua. Cuando los fariseos le decían a los discípulos de Yahshua que estos comían sin lavarse las manos. Vamos a Matillá 15. Matillá capítulo 15. Verso 1. Entonces se acercaron a Yahshua ciertos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Subraye tradición de los ancianos y póngale ahí judaísmo, religión. Pues no se lavan las manos cuando comen. Y en Marcos, vamos allá, Marcos 7, estamos buscando las referencias del lavado de manos. Marcos 7, verso del 1 al 5, dice, los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén se reúnen junto a Yahshua, y al ver que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos impuras, es decir, sin lavar, verso 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, aferrado a la tradición de los ancianos, aferrados al judaísmo, aferrados a la religión, a la Mishnah, al Talmud, a la Cábala,
al zoar, y de lo que viene del mercado no comen a menos que lo laven, y muchas otras cosas que han recibido para observarlas obligatoriamente, como lavamientos de copas, jarros, vajillas de cobre y divanes para comer. Le preguntan los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras? Colóquele ahí tradición de los ancianos, religión del judaísmo. Mishnah, Talmud, Cábala, Zohar, Sidur. Entonces, era un largo ceremonial que tenían que hacer los fariseos y los saduceos, maestros del judaísmo, que tenían que hacer para lavarse las manos, y de ellos estaban hablando. O sea, los fariseos le estaban diciendo a Yahshua: porque tus discípulos no siguen la religión de lavarse las manos, porque tus discípulos no son religiosos como nosotros. En la jerarquía de la ley judía, de la Mishnah, del Talmud, de aquellos días, se dio un mandamiento positivo cómo había que hacerse para lavarse las manos. Pues esto no era parte de la Torá de Yod-Hei Vah-Hei que entregó a través de su siervo Moshe, sino una tradición de la religión del judaísmo. ¿Y qué hizo Yahshua? Yahshua rehusó sancionarla como regla que debía cumplirse, porque eso no está en la Torá que Yod-Hei Vah-Hei le dio a Moshe. No era la costumbre lavarse las manos antes de comer, lo que objetaba Yahshua, sino la autoridad de los maestros del judaísmo que le reclamaban a Yahshua orientar al pueblo exactamente en lo que debían hacer de acuerdo a la religión judía, llamada judaísmo, que está en la Mishnah. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Todos nosotros, antes de sentarnos a la mesa a comer, se coma con las manos, se coma con pan, se coma con palitos, se coma con cuchillo y tenedor y cucharilla, hay que lavarse las manos. Lo que le estaba reclamando estos fariseos y saduceos es porque no hacen el lavamiento de las manos de acuerdo a la religión. ¿Cuánto cc de agua hay que echarle? ¿Qué toalla hay que ponerle? ¿Quién tenía que hacerlo? ¿Cuántos minutos hay que lavarse las manos? ¿En qué posición hay que ponerse? ¿Cuál es el ángulo que tiene que tener? Porque si no cumple con todo eso, está en pecado. Yahshua le dijo, eso no está en la Torá de Moshe. Lavarse las manos como los rabinos a ustedes le enseñaron ahí en la Mishnah. Yo no estoy quebrantando la Torá. Mis talmidín se lavan las manos antes de comer, obviamente, porque nadie va a comer con las manos sucias. Si tiene que agarrar el pan y utilizarlo como cubierto. Ahora bien, yo a ellos no los voy a poner a hacer esa ceremonia que hacen ustedes de acuerdo a la religión de los ancianos de Israel. No, señor, porque eso no está en la Torá. Amén. Muy bien. Aquí vemos cómo Yahshua le tumbaba el rancho de la religión a los maestros de la religión judía. Y cuando a nosotros nos toca tumbarle el rancho a la religión cristiana, también andan buscando para asesinarnos. Porque es el mismo Ruach, el mismo espíritu. Si tú no haces lo que dice la religión, entonces hay que acabarte. Y no es así. Yo hago lo que dice la Torá que tengo que hacer, no la religión. Si la Torá a mí no me dice que tengo que celebrar la Navidad, pues yo no la celebro. Así a la religión cristiana le salgan colmillos, cuernos y rabo.
y a toda la familia mía que esté metida en la religión cristiana. Ay, pero te volviste loca. Ahora no crees en Dios. Yo no creo en ese Dios que tú crees. En el Dios romano no creo. En el Dios Sol Invictus no creo. Yo creo es en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como en la Torá no está escrita la Navidad, yo no voy a celebrar esa Navidad. ¿Qué sucede con todos aquellos que escuchan esa respuesta de mi parte? Me quieren asesinar, me quieren matar, como los religiosos del judaísmo querían asesinar a Yahshua, lo querían matar, porque no seguía la religión judía, sino que seguía la Torá de Moshe. Entonces tenemos que saber que todo aquel que toma su madero y sigue a Yahshua, estudiando y enseñando y vivificando la sagrada Torah Emet, va a tener a los religiosos atrás con los ojos encendidos queriendo matarle. Pero usted ¿qué tiene que hacer? Relajarse, quedarse tranquilo y hacer caso omiso de los religiosos que quieren que usted se comporte como ellos. Pero usted no se va a comportar como se comporta la religión. Usted se va a comportar como dice la Torá que usted tiene que hacerlo, así como lo hizo Yahshua. Amén. Entonces, evidentemente, el lavarse las manos es parte de las normas de higiene de todos los hebreos. Amén. Antes de sentarse a comer en la mesa. Ahora, vamos a estar hablando acerca de la mesa, las sillas y los platos. En muchos casos, la costumbre allá en Medio Oriente parece indicar a nosotros que ellos no necesitan de mesa para servir su comida. En la actualidad, una estera extendida sobre el suelo les sirve de mesa. Este es el caso especialmente en una tienda árabe. ¿Cómo era la mesa del patriarca Abraham Avinu? Una estera sobre el piso, esa era su mesa. Olvídese de que Abraham tenía una mesa de comedor, que tenía sillas, nada de eso. Abraham se sentaba en el piso sobre almohadones y una estera sobre el piso que había una alfombra, ¿verdad que sí? Y sobre la alfombra colocaban una estera grande y allí colocaban las ollas y los contenedores de comida, los platos. Amén. Entonces, la palabra hebrea sholkaum se traduce en mesa y como lo indica su raíz es una estera de piel o de cuero extendida sobre el suelo. Entonces, teniendo en vista esta clase de mesa, podemos entender lo que el salmista dice de sus enemigos, el rey David, que su mesa sea lazo delante de ellos. Lo que quería decir David era que sus pies sean enlazados en ella, porque la mesa está extendida en el suelo, es una estera. Amén. Muy bien. Cierre los ojos y remóntese a 3000 años atrás. El rey David no tenía una mesa de comedor como la tiene usted en su casa. El rey David tenía un salón grande con divanes o almohadones y una pequeña mesa de unos aproximadamente 20 centímetros de alto de madera donde colocaban los alimentos. Esa era la mesa del rey David. ¿A qué altura está la mesa de su comedor? Estará, no sé, a medio metro, porque usted usa sillas, pero el rey David usaba divanes
o usaba almohadones en el piso. Amén. Entonces, cuando el rey David escribe este salmo, usted tiene que imaginarse que la mesa está al ras del piso. Y si viene una persona enemiga del rey David corriendo detrás de él, hace referencia a que se enrede con su propia mesa y se caiga y deje de perseguirlo. Eso es lo que quiere decir el rey David en ese salmo. Que su mesa sea lazo delante de ellos, que sus pies sean enlazados en ella, que se enrede y que se caiga. Amén. Muy bien. Entonces, allá en Medio Oriente, la mesa era una estera. Amén. Muy bien. También había mesas de madera, pero de no mucha altura. Unos 10 centímetros del piso de alto, 15 centímetros, 20 centímetros, pero no más de allí. Y los cojines o los divanes en derredor. Amén. Muy bien. Sillas. Las sillas las sillas del comedor. Con mesas, así como les estoy explicando, las sillas hebreas o allá de Medio Oriente en tiempos bíblicos se sentaban o agachaban alrededor de una mesa baja, mientras que cuando están en comidas de ceremonia se sientan en sillas o banquillos tipo divanes. Las veces que la Biblia habla del uso de sillas o banquillos en las comidas, incluye a los hermanos de Joseph sentados en banquillos en el banquete de Egipto. Recuerde que Joseph en ese momento vivía ¿dónde? En el palacio del faraón. Y el faraón, evidentemente, sí tenía divanes, porque esa era la costumbre. Amén. Sobre todo de la gente pudiente, y el faraón era el más rico de Egipto en ese momento. Vamos a Génesis, Bereshit, Pasú, Perec 43, capítulo 43, Génesis 43, verso 33, dice: y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y Joseph tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Amén. Muy bien. Y pusieron, aquí en el verso 32, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que comían con él. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. En esa mesa, en ese banquete donde Joseph comió con sus hermanos, Joseph tuvo que comer aparte. Porque sus hermanos no sabían que él era hebreo. Lo consideraban egipcio. Era el gobernador de Egipto. Y como Joseph todavía no quería descubrirse delante de sus hermanos, pues estaban comiendo juntos, pero no revueltos. Amén. En una mesa separada. Los hebreos juntos en una mesa y él, que entre comillas era el egipcio, delante de los ojos de estos hebreos en una mesa aparte. Amén. Muy bien. ¿Y dónde se sentaban? En divanes. Porque estamos hablando del gobernador de Egipto, un hombre con mucho dinero. Por lo tanto, tenía mesas de madera de unos 20 centímetros de altura y sus respectivos divanes para sentarse a comer. También se habla de la mesa de el rey David cuando le puso un asiento a Saúl. Entonces, probablemente David, como era el rey de Israel en esa época, también tenía este tipo de mesa y divanes alrededor.
Vamos a leer Primera de Samuel 20. Primera de Samuel, que aquí es donde vemos la referencia. Primera de Samuel 20. Dice lo siguiente desde el versículo 5 en adelante. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hace mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allí el sacrificio anual. ¿Cuál es el sacrificio anual, hermano? Que se celebra Pesaj. Pesaj. Entonces, cuando nosotros estamos aquí y tenemos claro que el sacrificio anual es Pesaj, estamos hablando de que en qué tiempo el rey David le dio esta respuesta a Jonatán. Está hablando del último mes del calendario bíblico, porque ¿cuándo es Pesaj? El 14 de Aviv, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué David le responde a Jonatán que mañana será luna nueva? ¿Qué pasa con la luna nueva? Que la luna nueva no se ve. Cuando comienza un mes nuevo, anoche comenzó un mes nuevo. Si usted sube a la azotea de su casa o se pone en un campo abierto y empieza a buscar la luna, o la empezó a buscar ayer, no la va a encontrar. No sabe dónde está. Porque la luna nueva no se deja ver. A ese es el que le llaman el día que nadie sabe. El día que nadie sabe dónde está la luna. ¿Cuándo es luna nueva? El día que nadie sabe dónde está la luna. Ahora bien, ¿cuándo se deja ver la lumbrera menor? Al tercer día, que ya usted le ve una quillita, como una media luna chiquitica. Amén. Entonces David, para poder esconderse del rey, que no había electricidad, no había nada de nada para alumbrar la ciudad, nada más lámparas de aceite, la mejor manera de esconderse de Shaul era esperar el fin de mes, cuando saliera o cuando ocurriera la conjunción lunar, la luna nueva, para él poder salir por el campo abierto a oscuras, sin que fuese detectado por los soldados de Shaul. Porque cuando la luna está llena, amados hermanos, se puede ver en el campo. Cuando uno está en el llano venezolano, en los llanos, donde no hay electricidad, cuando hay luna nueva, todo está oscuro. Pero cuando la luna está llena, que es aproximadamente el día 15 del mes bíblico, pues tú puedes ver en el campo, puedes ver el camino, puedes ver los animales. Pero cuando hay luna nueva no puedes ver nada, porque las estrellas no dan ese brillo que da la lumbrera menor para tú poder caminar sin electricidad, sin linterna, sin antorchas y sin nada. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos, ¿viste? David le dice a Jonatán, porque todos los de su familia celebran el sacrificio anual. El sacrificio anual es Pesaj. Si él dice, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enoja, sabrás que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en el pacto de Yod-Hei-Vahei contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo?
Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te responde ásperadamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces aquí está la señal de lo que le dijo, de lo que iban a hacer. Jonatán le dice a David: Yod-Heh-Vah-Heh, el Elohim de Israel, sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora, o el día tercero, si la cosa va bien para David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Yod-Heh-Vah-Heh haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciese saber y te enviase para que te vayas en paz, y esté Yod-Heh-Vah-Heh contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviese, harás conmigo misericordia de Yod-Heh-Vah-Heh para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Aquí es donde está que el rey David se acuerda de Jonatán y manda a llamar a Mefiboset, porque esto fue un juramento, fue un pacto. Cuando Yod-Heh-Vah-Heh haya cortado uno por uno los enemigos de David, ¿quiénes eran los enemigos de David? Shaul y su casa. De la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Por eso es que David manda a llamar a Mefiboset, porque se acordó de este pacto. Se acordó de este juramento que le hizo a su amigo. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Yod-Heh-Vah-Heh de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. ¿Por qué será echado de menos? Porque nosotros, los hebreos, amados hermanos, siempre tenemos que celebrar o darle gloria a nuestro amado Abacadosh por el mes nuevo. Amén. Por el mes nuevo, porque cada día son nuevas sus misericordias. Nosotros ayer hicimos nuestra cena para la gloria de nuestro amado Abacadosh alrededor de la mesa, como siempre. Oramos, le bendecimos esos alimentos en el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh. Decimos que el nombre de nuestro Padre es bendito, porque siempre pone provisión en nuestras mesas, y sobre todo el día de ayer, que inició un mes nuevo. E iniciamos con un poderoso milagro, porque lo que vimos ayer fue un milagro. Vimos el milagro de la multiplicación de los peces. Así es, una bendición. Entonces, teniendo en cuenta ese milagro de la bendición, de la multiplicación de los peces, sabemos cuál es la señal que nuestro amado Abacadosh nos dio para con este próximo mes, que inició el día de ayer. Viene mucha multiplicación de muchos peces. Y sabemos que nosotros hemos sido constituidos en lo que fue constituido Kefa Ben Shimón, pescadores de hombres. Amén. Muy bien. Y la multiplicación también de la comida espiritual, como ya ustedes han podido escuchar. 3 horarios de lunes a viernes y 2 horarios sábado y domingo. Multiplicación de la comida espiritual. Viene multiplicación de la comida material y viene multiplicación de hombres. Viene una gran cosecha. Amén. Eso es lo que nos está mostrando nuestro amado Abacadosh, o nos mostró ayer. Entonces, estos dos casos están relacionados con realeza o alta posición. En ocasiones ordinarias, la silla o el diván usada por la mayoría de los hebreos era el suelo.
y almohadones. Amén. Una alfombra o estera. Amén. En cuanto a las vasijas, en cuanto a los utensilios para comer, los únicos platos usados son los que se sirven para poner el alimento en la mesa. No se le da un plato a cada quien, sino que se pone el plato completo en el medio de la mesa. Y como los cubiertos son panes, ¿verdad? Se asa la carne o se asa el pescado. Se pica en trozos y se coloca una bandeja de pescado o se coloca una bandeja de carne de cordero o se coloca una bandeja de carne de ave, de pollo, ¿verdad? Y se pica en trozos. ¿Y con qué lo van a agarrar o con qué lo agarraban los hebreos en tiempos bíblicos? Con el pan. Y luego ese pedazo de pollo, ese pedazo de pescado o ese pedazo de carne se lo introducían en la boca con todo y pan. Amén. Muy bien. Entonces solamente hay un plato grande en el medio de la mesa donde se coloca todo el alimento. Amén. Y este consiste en una artesa o cesta de trabajo o un plato de cobre. Entonces, se ponía el plato con la carne, ¿verdad? Picada en trozos, de manera tal de que tú la agarraras con el pan y te lo metieras en la boca directo. Se colocaba la cesta de los panes y se colocaba una olla de barro con el potaje de los granos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se daña la comida? ¿Por qué no se empicha, si se quiere decir esa palabra, la comida? Porque tú no estás colocando cubiertos. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con los cubiertos? Pinchamos con el tenedor la carne o el pescado o el pollo y eso nos lo metemos a la boca. Y con la saliva lo vamos a volver a poner en el mismo plato donde está comiendo todo el mundo. No, ahí es donde se daña la comida. Pero si tú agarras un pedazo de pan, ¿verdad? Y agarras la carne y te la comes con todo y pan, ese mismo pan no va nuevamente al plato, sino que arrancas otro pedazo, cortas otro pedazo y agarras ensalada, hierbas amargas o agarras potaje. Esa era la manera de comer en los tiempos bíblicos. Vamos a Mateo 26 para entender precisamente cuando Yahshua dice, el que come del plato conmigo, Mateo 26, ese es el que me va a traicionar. Mateo 26, verso 23, dice, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Cuántos metieron la mano en el plato? Todos. Porque esa era la manera de comer. Aquí en Marcos, vamos a Marcos 14, hay otro ejemplo. Marcos 14, verso 20. Marcos 14, verso 20 dice, él les dijo, uno de los 12, uno que moja conmigo en el plato. Amén. Muy bien. Entonces, esa era la manera bíblica o la manera hebrea de los tiempos bíblicos de comer en la mesa. Si nosotros no tenemos clara esta costumbre, no vamos a entender esto que está diciendo Yahshua allí, el que mete la mano conmigo en el plato. Entonces usted no se puede imaginar que ahí cada uno tenía su plato y todos fueron y le metieron la mano en el plato a Yahshua. No. Una sola bandeja de carne, una sola bandeja de ensalada, una sola olla de potaje y todo el mundo ahí metía la mano. Por eso es que el judaísmo rabínico de los tiempos de Yahshua era tan minucioso con el tema del lavado de las manos. ¿Me entiende?
Muy bien. Yahshua estaba en contra de la ceremonia, de la Mishnah, de los rabinos en cuanto al lavado de manos. Pero él no estaba en contra de que todo el mundo se tenía que lavar las manos, pero de manera común y corriente, no bajo los mandamientos de los rabinos, que tienes que tener un aguamanil de bronce, que el aguamanil tiene que tener tantas medidas, que el agua tienes que dejarla correr tanto cc por segundo, que te tienes que doblar de esta manera, que el paño tiene que ser blanco, porque si es rojo, entonces estás... Esa parafernalia, ese protocolo, era el que estaba aboliendo Yahshua, porque Yahshua lo que abolió en el madero fue la religión. Y en este tiempo sigue aboliendo la religión judía y cristiana. Amén. Muy bien, porque él lo que nos enseña es a vivir como vivió Abraham. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Cuando estaba la época de Abraham, el judaísmo no existía. El judaísmo vino a existir cuando mataron al último profeta allí en el pórtico del templo, y Yod-Heh Vah-Heh hizo silencio porque no levantó más profeta para Judá. Entonces Judá entró en pánico. Mira, Yod-Heh Vah-Heh no ha levantado más profeta, ¿qué tenemos que hacer? Se acordaron del exilio en Babilonia y empezaron a decir, no, mira, nosotros tenemos que hacer algo, porque si no, nos van a volver a exiliar. Y ahí nace la religión del judaísmo. Y contra esa religión fue que Yahshua peleó hasta la muerte, y muerte en el madero. La religión lo mandó a latiguear con Herodes, con Poncio Pilatos, perdón. La religión de Herodes mandó a decapitar al profeta Yohanan ben Zakaya. La religión le dijo a Poncio Pilato que se burlara de Yahshua, colocándole un traje púrpura. La religión fue la que le colocó la corona de espinas a Yahshua. La religión fue la que le clavó los clavos en sus manos y en sus pies. La religión fue la que le traspasó el costado. La religión lo guindó en el madero. ¿La religión cuál? Judía, el judaísmo. Y la religión cristiana hoy también está matando a Yahshua. Pero les tengo una noticia. Yahshua Melech HaMashiach está más vivo que nunca. Porque fue resucitado, porque la religión mata. Pero cuando tú te mantienes firme, mitzavim, hasta la muerte, en la roca inconmovible de los siglos, hasta la muerte y muerte en el madero, Yod-Heh Vah-Heh te resucita. Por eso, todos aquellos que hacen la Lashon Hará, que hablan mal del profeta de este ministerio y de su ayuda idónea, que chismean, que viven haciendo magia negra, magia blanca, que viven haciendo cuanta cosa se les ocurra. Porque cuando están atormentados por el ruaj de tormento que Yod-Heh Vah-Heh envía a los desobedientes como a Shaul, se ponen a consultar pitonisas. Y ahí, cuando consultan con las pitonisas, como hizo Shaul, se enciende la ira de Yod-Heh Vah-Heh en contra de aquellos que consultan a las pitonisas. ¿Y qué sucede? El mismo destino de Shaul. Muerte. Porque Yod-Heh Vah-Heh aborrece la idolatría.
Y todo hijo rebelde de Yod-Heh-Vah-Heh, idólatra, es pasado por el fuego. Amén. Eso le pasó a Shaul. Porque la rebelión es considerada, ¿qué? Si el equipo de producción me ayuda. Ahí está, creo que en Primera de Shemuel. La rebelión es considerada adivinación, algo así. Y ¿cómo? Y la idolatría es considerada como hechicería. Eso fue lo que le pasó a Shaul. Al morir el profeta Shemuel, ¿qué hizo Shaul? No consigo profeta, voy donde la pitonisa, para que la pitonisa me diga qué es lo que tengo que hacer. Porque fue desechado por Yod-Heh-Vah-Heh por desobediente a su instrucción en justicia. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los discípulos, cuando los talmidim de Yahshua, nos mantenemos allí centrados, firmes en la Torá de Yod-Heh-Vah-Heh, sin desviar nuestro pie a la derecha de la religión judía, ni a la izquierda de la religión cristiana, la religión va a querer asesinarnos. Pero les tengo una noticia. Yod-Heh-Vah-Heh nos resucitará. Porque por esa obediencia hasta la muerte y muerte en el madero, a la Torá de Yod-Heh-Vah-Heh, fue que Yod-Heh-Vah-Heh resucitó a Yahshua de entre los muertos. Y si lo hizo con Yahshua, con nosotros también lo va a hacer. Así que todos los fanáticos de la religión que piensan que nosotros estamos muertos, pues déjeme decirle que estamos más vivos que nunca por la mano poderosa de Yod-Heh-Vah-Heh que envía al Ruach de Mashiach, porque esa fue la unción que recibimos en Shavuot. La unción es Had. Ser uno con Mashiach, así como Mashiach es uno con el Padre. Y todo aquel que haya recibido esa unción será resucitado de entre los muertos. Amén. Me dice aquí el mini Roe, el equipo de producción. Dígame cuál es la cita. Ok, es que no tengo el internet aquí y me ayuda el equipo de producción. En esta oportunidad, Ángel Miguel Granadillo González. Primera de Shemuel. Ahí lo dice. Primera de Shemuel. Vamos a ver, lo estoy buscando aquí. Capítulo 15, verso 23. ¿Qué dice? Porque como pecado de brujería es la rebelión. Todo desobediente a la Torá de Yod-Heh-Vah-Heh es considerado un brujo. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando la gente es terca. Porque mi fe es terca. Porque yo no me muevo de aquí. Yo soy de los que no retroceden. Y yo no vuelvo para atrás. Y yo no vuelvo más nunca para allá. Entonces, ¿qué dice Yod-Heh-Vah-Heh aquí en el verso 23? Por cuanto tú desechaste la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces, nosotros todos, absolutamente todos, toditos, todos, éramos considerados delante del Padre como brujos idólatras cuando estábamos en la religión judía o cristiana. Porque eso es rebelión contra la Torá de Yod-Heh-Vah-Heh. Y cuando decimos, de aquí, yo con mi Cristo muero, o con la Kabbalah yo muero, o con el Zohar, o con el Talmud yo muero, es considerado brujo e idólatra. ¿Y cómo es que eran castigados los brujos e idólatras en los tiempos bíblicos? Con apedreamiento. Los apedreaban. Ahora, ¿quién le va a tirar la piedra
a los rebeldes y obstinados. Yo no. Las piedras le van a caer del cielo. Es decir, van a empezar a llevar Tikkun Nefesh. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto golpe me he llevado yo en la vida? ¿Pero por qué me pasa a mí todo esto? ¿Pero por qué yo estoy así de salado? No, no estás salado. No tienes mala suerte. Es que antes éramos considerados brujos e idólatras cuando estábamos metidos en la religión. Hasta que vino nuestro amado Abacadosh y dijo, es tiempo de sacar a esa gente de la religión. Voy a derramar misericordia sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos los criaron siendo brujos idólatras. Esa gente no tiene conocimiento de mi Torah. Pero Shaul sí sabía. Entonces, el tratamiento para los ignorantes de la Torah es misericordia. Pero el tratamiento para los conocedores de la Torah es ira. Porque nadie se burlará de Yod Hei Vahei. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, manténganse firmes en la Torah de Yod Hei Vahei hasta que llegue el tiempo de su resurrección. No importa si usted lo perdió todo por la Torah de Yod Hei Vahei, siguiendo las huellas de nuestro maestro de Torah. Sépalo, le viene el 100% en el tiempo que Yod Hei Vahei lo decida. Porque eso fue lo que pasó con Job. Amén. Se mantuvo fiel hasta a punto de morirse. ¿Y qué hizo Yod Hei Vahei? Le dio 100% de lo que había perdido. ¿De la mano de quién? De los rebeldes. De los que se burlaron de Job. De los que dijeron, ese está loco. De ahí, porque el tormento que tenían los 3 amiguitos de Job no era nada normal. Y cuando los amiguitos de Job oraron a Yod Hei Vahei les dijo, mire, usted puede consultar la pitonisa que quiera, mandarse el trabajo que quiera, orar todo lo que usted quiera. El único remedio que usted tiene para salir de ese tormento es que Job ore por usted. Y le tiene que llevar esto de sedacá. Porque si no, usted va a seguir bajo ese tormento y usted decide si quiere seguir viviendo así, con ese tormento en rebeldía y obstinación, o ser humilde y reconocer a mi hijo, que en ese momento era yo. Amén. Ahora yo oro a mi amado Abacadosh, Yod Hei Vahei, a través de los méritos de nuestro Goel Redentor, Yahshua Melech HaMashiach, para que sea él atando, reprendiendo y echando fuera cualquier ruajín de retaliación que quieran venir en contra de esta sierva inútil, este ministerio y todos los que sirven a nuestro amado Abacadosh aquí, junto con nosotros, para que sea él dándole cosecha al 100% de lo que cada quien siembre con su lengua, con su mente y con sus manos. Con respecto a el siervo de Yod Hei Vahei, llamado Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, su familia y todos los siervos que están alrededor, sirviéndote a ti, amado Padre Celestial, porque tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza. Tú defiendes a tus escogidos y nosotros humildemente esperamos el tiempo de la venida de nuestro amado Marán, Yahshua Melech HaMashiach. Amén, ve amén. Shalom, shalom, bye.